¿Cómo identificar personas tóxicas en nuestra vida? Está lloviendo, acabo de terminar de correr y nada, estoy volviendo dirección hacia casa y yo qué sé, está quedando un día muy bonito. La lluvia, la verdad es que me encanta, es como una cosa que dices, wow. Aquí en Cantabria tenemos muchas de esas, así que hay que aprovechar. Eh, ¿Cómo identificar personas tóxicas? ¿Cómo identificar personas que no nos van a hacer ningún bien? ¿Cómo identificar personas que nos van a hacer mal o que nos van a hacer daño antes que nadie y antes de que sea demasiado tarde? Eh, el problema de las relaciones, tanto si son de amistad, como si son de amorosas, como si son incluso familiares, el mayor problema es que una vez que te das cuenta de eso, ¿no? de que te das cuenta de la situación y te das cuenta de la toxicidad que te puede afectar, es demasiado tarde para ti. O sea, es ya demasiado tarde para que esa relación ya te pueda separar de ella y ya empiezas a ver problemas de que te estás involucrando, están involucrados en tu espacio emocional, están involucrados en tus pensamientos, forman parte de tu vida física, mental, emocional, todo eso. Y entonces es mucho más complicado salirte de esos bucles, ¿no? Una vez que ya estás demasiado metido en el hoyo. Entonces, ¿cómo hacer eso antes de que nadie se dé cuenta, antes de que te des cuenta que es demasiado tarde y poder casi pillarlos al momento y saber qué clase de personas estás lidiando al momento para poder hacer diferentes tipos de, pues, actuar de diferentes formas dependiendo de la persona? Por cierto, qué bonito es este prado ahí cortado, qué chulo. Pues bueno, yo tengo práctica con eso, tengo que decir, tengo bastante práctica. Gracias a Dios, pues he tenido situaciones en las que he tenido que lidiar con gente muy tóxica. Que por cierto, quiero decir que tóxica no significa que sea tóxica para el mundo. O sea, no es una persona que sea nociva o que debería morir o que debe dejar de existir. La gente tóxica, ¿no? Es probablemente gente tóxica para ti. Es decir, que para ti, en la dinámica en la que vas a estar, va a ser una dinámica en la que no es sana para ti y te va a hacer más daño que bien, te va a hacer más mal que bien. Y probablemente sea un reflejo de algo interno que está pasando contigo, ¿no? Y por eso tú estás entrando en esos parámetros y puede que pase que siempre traes ese tipo de personas tóxicas. La gente que más suele caer en estos patrones, ¿no? Son gente que tiene un alto nivel de empatía, es decir, que se puede poner muy fácilmente en el lugar del otro, casi tanto más que ellos en ellos mismos. También ha sido que tiene unas dinámicas de familiares pues, que no son las mejores, es decir, que su familia pues, no la ha tratado bien, o que no le han dado las cosas básicas de su vida, como puede ser, o sea, cosas básicas emocionales, me refiero, no físicas, sino que, por ejemplo, depravación de emociones, depravación de empatía, depravación de cariño, todas esas cosas que no te la han dado de pequeño, ¿no? O no te han dado de pequeño, pues hace que seas más cercano y más, ¿cómo decirte?, más probable que atraigas este tipo de relaciones tóxicas, y sobre todo con gente que hablaremos de qué tipos de personas son. Ahora hablemos de las personas tóxicas, ¿no? Las personas tóxicas por lo general y para la mayoría de situaciones. Por lo general y para la mayoría de situaciones, la gente que suele ser tóxica, entre comillas, y todo eso, son gente que no son gente que ha nacido y ha dicho, venga, es mi sueño ser tóxico y hacer daño a la gente y destruir el mundo. Bueno, hay gente que sí, hay gente que, o sea, hay gente que le gusta y disfruta de hacer mal a otras personas. En el mundo hay de todo y hay gente que pasa eso. Pero el mayor promedio de gente, por lo que he visto yo en experiencia, el mayor promedio de gente son gente que tiene mucho daño interno, ¿no? Tiene mucho dolor y mucho daño, tiene traumas muy profundos dentro de su psique y dentro de sus emociones, y no solamente eso, sino que no han mirado dentro de ellos mismos, es decir, que no han dedicado suficiente tiempo a mirar qué es lo que está pasando en su situación, en su mente, en su pasado y en su futuro. En su futuro también puede afectar, eso para otro vídeo. Entonces, con esto, ese tipo de personas, la diferencia entre realmente una persona que es carismática, una persona que es un líder, una persona que puede ser incluso, pues yo qué sé, una persona que inspira, ¿no? La diferencia entre ellos y las personas tóxicas no hay tanta diferencia como parece. La única diferencia entre ellos dos, de hecho, son muy similares en general, ¿no? El héroe, ¿no? O pues eso, la persona que inspira, el líder y todo este tipo de personas suelen ser personas que han pasado por situaciones muy traumáticas, pero la verdadera diferencia entre ellos y las personas tóxicas, entre comillas, es que el héroe ha mirado dentro de sí mismo, ¿no? Y ha superado aquello que le está doliendo, ¿sabes? Entonces probablemente esa persona igual en un pasado ha sido tóxica para otro grupo de gente y ahora pues ha superado aquello que le está mirando. Entonces, vale, vamos al tema del vídeo. ¿Cómo identificar este tipo de personas? ¿Cómo, que no sea demasiado tarde, cómo hacer para verlas y cómo hacer para lidiar con ellas? Yo lo primero que diría es que
no puedes, primero hay que tener cuidado y hay que no juzgar simplemente un libro por su portada. Es decir, hay mucha gente que pensamos que es tóxica, pensamos que es una persona odiosa, pensamos que es una persona pues como que va a ser un problema, y después esa persona pues es una persona increíble y te has cerrado la oportunidad de conocerla simplemente porque piensas que es tóxica o tóxico. Entonces, lo primero de todo es no hacer caso siempre a tu mente, sino que simplemente dar la oportunidad a la gente, ¿no? Y empezar un borrón y cuenta nueva siempre desde cero con las personas que vas a estar. No intentes hacer eso, o sea, intentes hacer predicciones o qué va a pasar, sino simplemente dar oportunidad a que la situación evolucione a ver qué pasa. Una vez que estés dentro de la situación con esa persona, empiezas a ver una interacción, un tanteo, a ver qué pasa y a ver qué haces. Hablemos de situaciones en las que puede pasar eso y puedes empezar a ver unos indicadores, ¿no? E iremos de menor a mayor escala. El primero es que notas que hay algo ahí que no fluye del todo, es decir, que hay algo que no te sientes con lo que está continuando la situación, es decir, hay algo que te está haciendo que no avance hacia adelante, o sea, no te sientes que puedas conectar o puedas abrirte o puedas hablar de temas, ¿no? Y es como que hay una especie de sensación por debajo, no sé si puede ser un miedo o puede ser un miedo o una ansiedad o una tensión, por decirlo así, que te impide dar un paso más hacia adelante, o sea, te impide dar un paso más hacia más profundidad en la relación. A veces, ya te digo, simplemente por tener una especie de... Voy a dar la vuelta que viene gente por detrás y así, pues no me cruzo con ellos. Que a veces puede ser que simplemente es un paso pues normal, o sea que hay mucha gente que estamos en esa situación y pues que tenemos, a mí me pasa que normal suelo tener miedo, suelo tener vergüenza, suelo tener pánico y suelo ser una persona que soy muy miedosa cuando hablo directamente con la gente. Pero estas situaciones a veces es como que te da esa sensación de que no puedes conectar y no puedes dar el paso más allá. Vale, siguiente indicador que yo diría que de menor a mayor. Siguiente indicador es que te notas que tienes que demostrar algo a esa persona. Es decir, esa persona de entrada se pone en un pedestal y tienes que intentar demostrarle de forma constante, ¿no? Quién eres o qué haces o cómo eres o excusarte por lo que haces. Es decir, que igual hablas de una forma y esa persona se echa hacia atrás, igual eres de una forma y esa persona se echa hacia atrás, y son como esa serie de cosas que esa gente no es como que no acepta esas partes de lo que tú estás expresando. Ya te digo, siempre es una cosa sana, igual esa persona pues simplemente has hecho una cosa que no te das cuenta y le molesta o lo que sea, pero es como que de forma general esa persona no acepta tú como eres completo, sino que quiere una versión diferente de ti, una idea de lo que eres tú. Eso sería lo siguiente. Después yo diría que sería lo de, pues como... Espera, que está pasando alguien. Lo siguiente yo diría sería como una especie de... y ya está. Mira, esto es una cosa que me da bastante vergüenza. Pero lo que yo diría, que lo siguiente es cuando la persona no tiene responsabilidad sobre sus emociones. Es decir, cuando esa persona se siente mal, ¿no? Se siente triste, o se siente enfadada, se siente con odio, se siente con dolor, ¿no? Pues esa persona realmente no está haciendo ningún tipo de trabajo sobre tomar responsabilidad sobre sus emociones. Es un poco como una infantilización de sus emociones. A lo que me refiero es que cuando estas personas están actuando de forma normal, en vez de simplemente tomar responsabilidad y ser adultos, ¿no? Y que tienen emociones, y que no tienes por qué decir que te las guardes para ti solo, sino que puedes expresárselas a otras personas, puedes decirlo, puedes decir, hostia, estoy mal, o me encuentro mal, o todo lo que sea, pero que no toman responsabilidad sobre sus emociones. Eres tú el culpable de que estés mal, de que esté esa persona mal, eres tú el culpable de que esa persona se sienta incómoda o incómodo, eres tú el culpable de que esa persona, pues eso, o sea, es como que siempre eres tú el responsable de todo eso. Eso también es otra cosa. Y después ya cuando empiezan los problemas ya más avanzados, ¿no? Y ya cuando igual esa persona ya está más en tu vida, ya tienes todo eso, y son las típicas términos pues más pasivo-agresivos, en el sentido de que
pues igual, no, yo no me he enfadado por esto, yo no estoy enfadado, y realmente se nota que en su cara está enfadado, o no, yo te estoy hablando bien, y, después, y realmente te está insultando, te está haciendo daño, ese tipo de cosas que ya son más avanzadas, y después ya hasta vamos a subir escalando hasta casi ya el abuso físico y el abuso psicológico, que yo diría que el abuso psicológico está por encima del físico, porque el abuso físico, pues bueno, es más fácil de ver, ¿no? Y si alguien te pega un puñazo en la cara, pues es muy fácil que la gente lo identifique, pero el abuso psicológico va por detrás, es más lento, y las secuelas son mucho más duraderas, ¿no? Y te pueden quedar incluso, puedes estar durante años con un abuso psicológico y bueno, mucha gente, o sea, la mayor causa de muerte son los suicidios, entonces es como un software que te meten en la cabeza, ¿no? Una programación constante que te meten en la cabeza, en el cual te dicen que tú no vales para nada, que tú no mereces la pena, que tú no eres suficiente, que tú eres menos que no sé quién o que no sé cuánto, y es un pum, 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 ese software constante que al final igual puede terminar eso, en autodestrucción. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que tener cuidado con la gente tóxica. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Qué haces? ¿Te alejas de la gente que te hace esto? ¿Qué les dices? ¿Cómo les actúas? ¿Cómo actúas de esa forma? Bueno, yo lo que digo es que de eso he tenido bastante experiencia con ellos, me he metido muchas hostias con este tipo de personas, además yo por eso suelo tender a ese tipo de personas en general, porque pues bueno, he tenido un pasado que me ha llevado en esa dirección y pues también soy persona, pues no sé, me imagino que soy empático y que conecto con las personas rápidamente, o al menos lo hacía antes, ahora tengo más precaución con quién conecto, con qué, eh, y, y sí, o sea, no sé, te pueden hacer mucho daño en tu vida, y puedes tardar años incluso en reparar los daños que te pueden hacer. Voy para acá otra vez, donde hemos vuelto, voy a ir caminando por aquí, espero que no me marche de barro en los pies, pero bueno. Entonces, ¿cómo haces para lidiar con ello? Yo diría que la mayor solución de todo esto es realmente ver lo que tienes en tu cuerpo, ¿no? Y ver qué es el patrón que está esa persona activando, porque quiero dejar claro que esta gente no es tóxica de por sí. Esta gente es una gente que está fastidiada y está jodida, ¿no? Y tú entras en dinámicas tóxicas con ellos, pero no son ellos que sean tóxicos. No hay una persona como tal tóxica, sino que simplemente tú activas cierto patrón en el cual tú intentas pues arreglar algo, sobre todo suele ser el patrón suele ser el de arreglar, ¿no? Intentar solucionar a esa persona, ayudar, arreglar, compadecer, ese tipo de cosas, ¿no? O lo contrario, que te arreglen a ti, que te compadezcan, que te arreglen, que todo eso. Entonces, lo primero es identificar por qué pasa eso, ¿no? Ver un poco dentro de ti. Y yo sinceramente creo que la mayor solución a todo esto es tener conciencia sobre uno mismo y saber bien por qué pasa esto. Porque cuando sabes bien por qué pasa esto y realmente eres capaz de identificar el patrón y realmente eres capaz de no solamente identificarlo, ¿no? Sino que no lo rechaces, sino que lo integres como parte de ti, eso es ya más complicado y se puede tardar muchos años y a veces es como que tiene que hacer un clic. Porque, por ejemplo, yo soy muy consciente mucho tiempo que a veces o sea, voy a intentar salvar a la gente, intento ayudar a la gente y como salvarles, porque así pienso que después pues me voy a sentir yo suficiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por mucho que me diga yo a mí mismo que sé eso, después, claro, o sea, una cosa es que lo sepas en tu mente y otra cosa es que lo sepas en tu cuerpo o lo tengas ya integrado. Entonces, lo siguiente que tiene que pasar es, una vez que tienes ese patrón identificado, pues tienes que coger y tienes que saber cómo limpiarlo. Que eso ya sería más adelante en otros vídeos. Yo creo que la clave realmente es eso, ser consciente, estar muy presente de todo lo que está pasando, tener un poco de cabeza de lo que está sucediendo en la situación en general, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, pues con la persona con la que estás lidiando, con cómo estás lidiando y todo eso. Y sinceramente esto no va a gustar a mucha gente y esto no va a ser una opinión muy popular, pero yo diría que te dejes llevar por la situación siempre y cuando seas consciente. O sea, que eso significa que al final pues si tienes que entrar en una dinámica tóxica y sabes que es tóxica, pues bueno, es lo que te toca. Igual a veces tienes que pasar por ese camino, ¿no? Para decir, hasta aquí, ya no pasa más. Porque a veces, por mucho que te digas tú, no es tóxica, te rechazas, intentas no entrar en ellas y todo eso, que es lo que suele pasar cuando tenemos un poco de conciencia, ¿no? Es que intentamos rechazar, no queremos entrar en más situaciones como esta, pues al final a veces nos pasa que pues no terminamos de cerrar ese ciclo. A veces hace falta cerrar ciclos, ¿no? Y decir, vale, ahora veo por qué no tengo que estar más tiempo con esta gente, o ahora he aprendido algo, ¿sabes? Al final esto se trata un poco de aprender por qué estamos en esas dinámicas, ¿no? Y eso yo creo que es un trabajo realmente positivo, ¿no? Que te ayuda a autoconocerte. Ya te digo, siempre y cuando
tengas consciencia y sepas por qué está pasando, ¿no? Y entiendas y trabajes un poco en ese entendimiento y siempre mires dentro de ti en vez de hacia afuera. Yo creo que es una cuestión de tiempo que termines dejando de entrar en esas dinámicas. Y sinceramente cuando dejas de entrar en ellas es una cosa mágica. A mí me ha pasado con un par de situaciones, ¿no? En las que ya no vuelvo a pasar por ahí. Me pasó, por ejemplo, con jefes, ¿no? Jefes que eran muy pues, autoritarios y eran como muy haz esto, haz esto, haz esto. Y el patrón le terminé cerrando, ¿no? Pasé por una serie de trabajos interesantes que algún día contaré. Y eso hizo que el patrón lo cerré y dije, ya está. O sea, y no es que fuera una negación, ¿sabes? Porque esa gente me la sigo encontrando y sigo viendo gente en el trabajo con ellos y me la sigo encontrando. Pero la cosa es que hay algo mágico que cuando tú evolucionas, ¿no? Y pasas al, como decirlo, al siguiente nivel, es decir, que esa barrera ya la has quitado, esa persona pierde completamente poder sobre ti. Es mágico, o sea, es de verdad mágico. Ya te digo, o sea, no es una cosa que que vayas a superar de un día para otro. O sea, no es una cosa que vayas a superar de un día para otro, no vas a coger y vas a de un día, o sea, venga, mañana lo identifico, y ni estamos hablando de una semana, ni un mes, ni un año, esto es una cosa que dura muchos años, y que hay muchos patrones por quitar, algunos identificados, algunos identificar, y es un trabajo de por vida, yo siempre diría que es un trabajo de por vida, pero de verdad que cuando es una cosa, de verdad, es un trabajo que merece la pena hacer, al menos yo estoy como si fuera esto una droga, porque cuando realmente evolucionas, ¿no? De todo esto y evolucionas e integras aquello que tenías que integrar, porque normalmente suelen ser emociones reprimidas, miedos, cosas del pasado, ansiedad sobre el futuro, son todas estas cosas que no estamos todavía identificando, ¿no? Una vez que las integras y encuentras ese clic, de verdad, la gente pierde completamente su... sí, la gente pierde completamente su poder sobre ti. Y tú vas por la vida como si fueras, pues eso, vas feliz como deberías ir y haces tus cosas, tienes que hacer tus cosas como tal y como cual, pero ya no estás metiéndote y apegándote a esa gente. O sea, si tú quieres interacciones con ellos o si quieres puedes estar, o incluso puedes tener una relación perfectamente bonita y sana con esa gente. O sea, si estás en un nivel suficientemente bueno es como... Es lo mismo que decir, yo qué sé, tú imagínate un coche que está yendo por una carretera, ¿no? Pero el coche no tiene ningún tipo de amortiguador. Cada piedrecita que en la carretera, el coche va a hacer pa, 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 pa. O sea que va a ser un sufrimiento enorme, ¿no? O sea, tú puedes avanzar por la carretera, pero va a ser un sufrimiento enorme porque el coche no tiene un sistema de poder lidiar con eso. Sin embargo, cuando le pones un amortiguador a ese coche, pues lo que pasa es que el coche hace... o sea, literalmente tú ni te enteras. Si puedes ir por una carretera, pillar una piedra o baches o tal, y la fricción es menor. Eso es a lo que me refiero, porque hay un sistema que está detrás que te hace que vaya sin menos fricción. Pues bueno, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Estamos desarrollando un sistema, ¿no? A base de la consciencia y entender un poco nuestra cabeza, cosas básicas de nuestra cabeza, y práctica, sobre todo práctica, pues estamos desarrollando un sistema en el cual, pues, este tipo de situaciones, pues, cada vez sean menos baches. Ya te digo, o sea, esto depende, o sea, no puedes plantar una flor en el desierto, o sea, la flor tiene que plantarse en un sitio donde haya agua, ¿no? Y haya nutrientes, ¿no? Para poder florecer, y después ya, yo qué sé, si se convierte, o si es una plantita y se convierte en un árbol, pues después ese árbol lo puedes plantar en otro sitio. No sé si en el desierto, igual en el desierto se muere, pero en un sitio un poco más árido sí que igual se puede plantar. Pues esto es lo mismo. Así que nada, identifica el patrón, mira dentro de ti y no te dejes engatusar por gente tóxica. Y también convéncete un poquito de ellos, tiene un poco de compasión por esa gente, porque al final son gente igual que nosotros que están teniendo esos problemas, esos sufrimientos, como toda esta sociedad, que esta sociedad estamos todos traumadísimos del mundo. Así que nada, compasión ante todo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.